Este científico reveló exactamente cómo acceder a estados cerebrales prohibidos, y durante décadas casi nadie entendió la magnitud de lo que había descubierto. No se trataba de una teoría espiritual ni de una metáfora filosófica, sino de una descripción directa y científica de cómo la conciencia humana puede salir de los límites normales de la percepción. Lo que él llamó Alternity no era un lugar imaginario, sino un estado en el que la mente entra en contacto simultáneo con múltiples realidades posibles. Un espacio donde pasado, presente y futuro dejan de ser líneas separadas. Allí, la conciencia no observa una sola versión del mundo, sino muchas a la vez. Y cuando una de esas posibilidades se colapsa, el futuro ya estaba elegido. Quien describía esto no era un místico ni un charlatán. Era un neurocientífico financiado por el gobierno, hablando el mismo lenguaje que usan los físicos cuánticos cuando explican la interpretación de los universos múltiples. Según esa interpretación, todas las posibilidades existen al mismo tiempo, pero la conciencia solo experimenta una. Lo que este científico afirmaba era aún más perturbador. La conciencia no solo observa esas posibilidades, sino que participa activamente en cuál de ellas se vuelve real. Y eso significaba que la mente humana tenía un poder que nunca debía ser reconocido públicamente. Su biógrafo, Francis Jeff, explicó que este estado de alternidad podía entenderse como una función de onda de la conciencia. Mientras esa función permanece abierta, múltiples realidades coexisten, pero en el momento en que colapsa, una sola se materializa. Lo inquietante era esto: el colapso no ocurría en el presente, sino desde el futuro. La elección ya estaba hecha antes de que la persona fuera consciente de haberla tomado. Esa idea rompía por completo la noción clásica de tiempo, libre albedrío y causalidad. Lo que acabas de escuchar, aunque suene increíble, fue descrito por un científico financiado por agencias gubernamentales. Un hombre que explicó con precisión cómo acceder a otras dimensiones de la realidad usando el propio sistema nervioso. Poco después, toda esa información fue clasificada. La CIA cerró los archivos. El método desapareció, y el nombre del científico fue enterrado bajo capas de ridiculización. Pero este video contiene ese protocolo. El método completo, paso a paso, tal como fue descrito antes de ser silenciado. Al final de este contenido, tendrás lo que a él le tomó décadas descubrir. No una versión diluida ni simbólica, sino las condiciones neurológicas exactas y el procedimiento preciso. Y antes de avanzar, debes entender por qué esto fue enterrado. Porque una vez que activas este mecanismo, tu conciencia se expande de forma permanente. No hay marcha atrás. Ya no percibes la realidad como antes. Y ese es el verdadero riesgo. No para ti, sino para cualquier sistema que dependa de que sigas viendo solo una parte del mundo. Antes de continuar, hay algo crucial que debes comprender. Esto no es teoría, no es filosofía, no es algo que alguien imaginó para sonar profundo. Es neurociencia documentada que fue deliberadamente ocultada porque amenaza la estructura misma de cómo se supone que debe funcionar la realidad. Aquí no se te va a dar una idea inspiradora. Se te va a entregar un método, ejercicios prácticos que puedes comenzar en menos de 24 horas, y un marco científico que explica por qué funciona. Pero para entenderlo, primero debemos hablar de una sensación que has tenido toda tu vida, aunque nunca supiste cómo nombrarla. Ese momento en el que miras un atardecer, o compartes un instante profundo con alguien que amas, y sientes que solo estás percibiendo una fracción de lo que realmente está ahí, como si hubiera mucho más, pero algo te impidiera acceder. Esa sensación no es imaginación, no es nostalgia, es tu sistema nervioso detectando algo real que no puede procesar completamente. Lo que estás a punto de descubrir es que esa sensación no es una falla tuya. No es que no seas lo suficientemente espiritual, ni lo bastante consciente. Es que tu sistema nervioso ha sido entrenado desde el momento en que naciste para filtrar la realidad, para eliminar casi todo lo que no sea necesario para sobrevivir en el mundo físico. Y esa filtración es tan profunda que llegaste a creer que lo poco que percibes es todo lo que existe. En este momento, tu cerebro funciona como un receptor de radio bloqueado en una sola frecuencia. Igual que una radio solo puede reproducir una estación a la vez, tu mente está sintonizada en un canal muy estrecho de la realidad. Crees que lo que ves, oyes y sientes es el todo, pero en realidad, solo estás experimentando una franja mínima de lo que está disponible. Todo lo demás sigue ahí, presente, vibrando a tu alrededor, pero oculto para tu percepción consciente. La forma más sencilla de entenderlo es observar tus sentidos. Tus ojos solo detectan ciertas longitudes de onda de luz. No puedes ver el infrarrojo ni el ultravioleta, aunque estén presentes en este mismo instante. Las abejas ven colores que tú jamás has visto.
Las serpientes detectan el calor en la oscuridad total. Los sonidos que un perro escucha ahora mismo son completamente silenciosos para ti. La información siempre estuvo ahí. El filtro es lo que te impide percibirla. Y ese mismo principio gobierna tu conciencia. Tu cerebro funciona exactamente igual cuando se trata de la realidad y la conciencia. Está sintonizado en una sola frecuencia perceptiva y todo lo demás es filtrado automáticamente. No porque no exista, sino porque nunca fuiste entrenado para percibirlo. Desde el primer día de tu vida, tu sistema nervioso aprendió a enfocarse solo en aquello que garantizaba tu supervivencia inmediata. Rostros, sonidos, lenguaje, objetos físicos. Todo lo demás fue considerado irrelevante y eliminado del campo consciente. Este proceso no ocurrió por accidente. Fue un entrenamiento constante, reforzado día tras día. Cada vez que alguien te dijo presta atención, concéntrate, no te distraigas, tu cerebro aprendió a estrechar aún más el campo de percepción. Aprendió a ignorar señales internas, intuiciones, sensaciones sutiles, estados alterados. Aprendió a vivir en una versión reducida de la realidad y a llamarla normalidad. Es como estar en una fiesta llena de ruido, música y conversaciones simultáneas. Aún así, eres capaz de escuchar solo una voz y bloquear todas las demás. Esa capacidad de atención selectiva es útil. Pero el problema es que tu cerebro aplica ese mismo mecanismo a toda la existencia. Ha estado bloqueando dimensiones completas de la realidad durante toda tu vida. No porque no existan, sino porque nunca fueron necesarias para sobrevivir dentro del sistema. Y aquí viene la parte que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Has estado viviendo en una versión fuertemente filtrada de la realidad y creyendo que era el panorama completo. Sin embargo, has tenido destellos de la verdad. Momentos breves donde el filtro se debilitó. Instantes en los que supiste algo sin saber cómo. Sensaciones de certeza absoluta, sin explicación lógica. Sueños que parecían más reales que la vigilia. Esos momentos no fueron errores ni ilusiones. Fueron brechas. Pequeñas fisuras en el sistema de filtrado neurológico. Por segundos o minutos, tu conciencia accedió a frecuencias que normalmente están bloqueadas. Luego, el filtro volvió a cerrarse, y muchas veces dudaste de ti mismo. Te preguntaste si lo habías imaginado, si exageraste, si fue casualidad, pero no lo fue. Fue real. Ahora viene la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si ese filtro no fuera permanente? ¿Y si pudiera debilitarse deliberadamente? ¿Y si existiera un protocolo específico para hacerlo de forma consciente y reproducible? Eso fue exactamente lo que descubrió John C. Lilly después de décadas de investigación. Y eso es lo que provocó que agencias de inteligencia clasificaran su trabajo. Porque comprendieron algo que muy pocos entendieron en ese momento. Para entender la magnitud de lo que Lilly descubrió, necesitas saber quién era realmente. No fue un excéntrico marginal. Se graduó en el Instituto de Tecnología de California en biología. Obtuvo su título médico en la Universidad de Pensilvania. Completó su formación en Dartmouth Medical School. Y en 1954 trabajaba directamente para el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos. Era ciencia oficial, financiada por el gobierno. Lilly desarrolló tecnología pionera para mapear la actividad cerebral. Publicó investigaciones en las revistas científicas más prestigiosas de su época. Tenía el respeto de la comunidad neurocientífica. Era considerado una mente brillante, rigurosa y confiable. Todo lo que hacía estaba documentado, revisado y validado por otros científicos. Nada de esto era ocultismo. Nada era especulación sin base. Por eso es tan importante entender lo que ocurrió después. Porque cuando alguien con ese nivel de credenciales descubre algo que el sistema no puede permitir que se vuelva conocimiento común, no basta con censurarlo. Hay que destruir su credibilidad, convertirlo en una broma, en una advertencia, en un ejemplo de lo que no se debe tomar en serio. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Pero antes de que eso ocurriera, Lilly se hizo una pregunta aparentemente simple, pero profundamente peligrosa. ¿Qué sucede con la conciencia humana cuando se elimina por completo todo estímulo externo? No reducción, no meditación, no sueño, eliminación total, ningún sonido, ninguna luz, ninguna sensación corporal, absolutamente nada. La respuesta a esa pregunta cambiaría todo. En aquella época, la mayoría de los científicos creía que, sin estímulos externos, el cerebro simplemente se apagaría. Pensaban que la conciencia dependía totalmente de la información sensorial. Sin luz, sin sonido, sin señales del cuerpo, la mente debería colapsar en un estado vacío o inconsciente. Era una suposición lógica desde el punto de vista materialista.
Pero Lily decidió comprobarlo directamente, en lugar de aceptarlo como dogma. Para poner a prueba esa hipótesis, diseñó y construyó lo que más tarde se conocería como el tanque de aislamiento sensorial. Un espacio completamente oscuro, silencioso y lleno de agua con sal a temperatura corporal. La densidad era suficiente para flotar sin esfuerzo. No había puntos de referencia visuales. No había sonidos. No había sensación clara de dónde empezaba o terminaba el cuerpo. El sistema nervioso quedaba, literalmente, sin nada que procesar. Cuando Lily entró por primera vez en el tanque y permaneció allí durante un periodo prolongado, ocurrió algo que nadie esperaba. En lugar de apagarse, su conciencia se expandió. Al desaparecer el ruido constante del mundo físico, el cerebro comenzó a sintonizar señales internas. Frecuencias de percepción que normalmente quedan completamente ahogadas por la sobrecarga sensorial cotidiana. Más tarde describió la experiencia con una analogía muy clara. Imagina que has vivido toda tu vida en una ciudad extremadamente ruidosa. Sirenas, motores, voces, música por todos lados. Ese ruido constante es la conciencia normal. Ahora imagina que, de repente, todo se vuelve absolutamente silencioso. No solo tranquilo, sino completamente silencioso. De pronto empiezas a escuchar cosas que jamás habías notado. Tu respiración, tu corazón, la sangre fluyendo por tu cuerpo. Y luego, algo aún más extraño sucede. Empiezas a percibir señales que no provienen del cuerpo físico. Sensaciones, imágenes, comprensiones que no llegan a través de los sentidos. Eso fue lo que Lily descubrió. Cuando se elimina el ruido externo, la conciencia no desaparece. Se reorienta. Comienza a sintonizar otros canales de la realidad que siempre estuvieron ahí, pero eran imposibles de detectar en condiciones normales. Entre 1954 y 1960, esta investigación fue completamente legítima. Contaba con financiación gubernamental. Sus resultados fueron publicados en revistas científicas revisadas por pares. Otros investigadores replicaron sus experimentos y confirmaron los efectos. La comunidad científica estaba genuinamente intrigada. Algo profundo estaba siendo revelado sobre la naturaleza de la conciencia humana. Pero todo cambió en 1961. Ese año, Lily publicó un documento detallado donde describía el protocolo exacto para acceder a lo que llamó estados de realidad alterna. No hablaba en términos vagos. Especificaba condiciones, tiempos, fases y resultados reproducibles. Cualquier persona que siguiera el método podía experimentar lo mismo. Y ahí fue cuando las alarmas se encendieron. Para 1962, agencias de inteligencia ya observaban de cerca su trabajo. Para 1964, la financiación desapareció. Su laboratorio fue cerrado. El acceso a sus investigaciones se restringió. Pero no se limitaron a clasificar los documentos. Hicieron algo mucho más efectivo. Destruyeron su reputación pública. De la noche a la mañana, los medios comenzaron a retratarlo como un científico loco. Se enfocaron exclusivamente en aspectos polémicos y omitieron por completo su trabajo serio en neurociencia. Lo convirtieron en una caricatura. Porque un mensaje peligroso no necesita ser refutado si logras que nadie tome en serio al mensajero. La estrategia funcionó. Hoy, la mayoría de las personas que escuchan su nombre lo descartan inmediatamente. No saben que descubrió algo revolucionario sobre la conciencia humana. No saben que documentó un mecanismo real, reproducible, integrado en el sistema nervioso. Y mucho menos saben que ese mecanismo sigue ahí, esperando ser activado. Lo más inquietante de todo es que este mecanismo no depende de tecnología avanzada. El tanque fue solo una herramienta extrema para aislar variables. Pero Lily dejó claro algo fundamental. El acceso a estos estados no está fuera del ser humano. Está integrado en el propio cerebro. El tanque solo eliminaba interferencias. No creaba nada nuevo. Eso significa que el cerebro humano posee modos de operación completamente distintos a los que usamos en la vida cotidiana. Modos que no están diseñados para sobrevivir, trabajar o socializar, sino para percibir, comprender y navegar niveles más profundos de la realidad. Estados donde el tiempo deja de sentirse lineal, donde la identidad personal se diluye, donde la mente funciona sin el diálogo interno constante. Lily llamó a estos niveles estados metaprogramados. Según él, la mente humana opera como un sistema que puede observar y reescribir sus propios patrones. En esos estados, el individuo deja de ser un simple ejecutor automático de hábitos y condicionamientos. Se convierte en el observador del programa. Y eso cambia absolutamente todo. Porque cuando puedes observar el programa, puedes modificarlo. Puedes alterar creencias profundas.
Puedes desactivar miedos arraigados. Puedes acceder a información sin pasar por el filtro lógico tradicional. Lily afirmaba que, en estos estados, la conciencia funciona como un sistema no local, no limitada al cerebro físico ni al cuerpo. Aquí es donde el tema se vuelve verdaderamente delicado. Si un ser humano aprende a acceder a estos estados de forma voluntaria, ya no es completamente predecible. No responde igual a la manipulación emocional, al miedo colectivo, a la propaganda constante. Su percepción se expande más allá de los estímulos diseñados para controlar la atención. Desde la perspectiva de cualquier sistema de poder, eso representa un riesgo. Un individuo que puede regular su propio estado de conciencia no depende de estímulos externos para sentirse completo, motivado o seguro. No es fácilmente programable. No reacciona de forma automática. Observa, y alguien que observa ya no es fácilmente gobernable. Por eso, el conocimiento no fue eliminado. Fue ocultado a plena vista. Fragmentado. Diluirlo fue más efectivo que prohibirlo. Parte de la información fue absorbida por prácticas espirituales, otra por terapias alternativas, otra por entretenimiento psicodélico. Desconectaron las piezas para que nadie viera el mapa completo. Sin embargo, el mapa sigue existiendo. Y las pruebas también. Hoy sabemos que la reducción drástica de estímulos altera la actividad del tálamo, del sistema reticular y de la red por defecto del cerebro. Regiones directamente relacionadas con la percepción del yo, del tiempo y de la realidad. Lo que Lily observó empíricamente ahora tiene correlatos neurológicos medibles. Estudios modernos confirman que, cuando el ruido sensorial disminuye, el cerebro aumenta su coherencia interna. Las ondas cerebrales cambian, se sincronizan. La mente entra en estados similares a los descritos por meditadores avanzados, monjes tibetanos y practicantes de tradiciones antiguas. Nada de esto es nuevo. Solo fue olvidado. Y aquí está el punto clave que casi nadie menciona. No necesitas un tanque, ni drogas, ni aislamiento extremo. Lo que necesitas es comprender cómo desactivar, de forma segura y gradual, los filtros que mantienen tu conciencia encerrada en un solo modo de percepción. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar a continuación. Antes de continuar, es importante dejar algo muy claro. Estos estados no son peligrosos en sí mismos. Lo que puede ser desestabilizador es acceder a ellos sin comprensión, sin preparación y sin una integración posterior. El cerebro humano es extremadamente flexible, pero también responde a la intención, el contexto y la seguridad. Lily insistió en que la conciencia necesita un mapa para no perderse cuando los filtros comienzan a disolverse. Por eso hablaba de protocolos, no de rituales místicos, no de fe ciega, protocolos observables, repetibles y ajustables. Pequeños cambios graduales en la atención son suficientes para empezar a debilitar los filtros perceptivos. El secreto nunca fue forzar la mente, sino permitirle dejar de defenderse del silencio. El mayor miedo del cerebro no es lo desconocido, es la ausencia de estimulación. Cuando el flujo constante de información externa disminuye, el sistema nervioso se pone inicialmente en alerta. Los pensamientos se disparan. Surgen sensaciones extrañas. Viejas emociones pueden resurgir. Es precisamente en este punto cuando la mayoría de las personas se dan por vencidas. Confunden el colapso del ruido con algo que va mal. Pero esta incomodidad inicial es el umbral. Es el momento en que el cerebro empieza a perder sus referencias habituales. Si la atención no se desvía, si no hay resistencia, algo cambia. El diálogo interno se ralentiza. La percepción se expande. El cuerpo se relaja profundamente, incluso sin dormir. Y entonces, se instala un estado diferente. Lily describió este punto como la transición entre el modo reactivo y el modo observador. En este estado, los pensamientos ya no controlan la experiencia. Pasan como nubes. Las emociones surgen y se disuelven sin control forzado. La conciencia deja de ser arrastrada y comienza a observar. Aquí es donde surgen los llamados estados prohibidos. No porque sean ilegales, sino porque no encajan en la narrativa dominante de la mente como algo limitado, predecible y controlable. En estos estados, el sentido de identidad personal puede disolverse temporalmente. No hay miedo, no hay euforia, solo claridad. Muchas personas describen una percepción directa de interconexión, como si la separación entre el yo y el mundo fuera simplemente un efecto secundario del filtro sensorial normal. Cuando este filtro se debilita, la experiencia se vuelve más amplia, más tranquila y profundamente lúcida. No es un trance, es hiperconciencia. Este es el punto donde las tradiciones antiguas hablan de iluminación,
despertar o gnosis. Pero Lilly tuvo cuidado de no mistificar la experiencia. Para él, todo esto era resultado directo de estados específicos del sistema nervioso. Estados que pueden comprenderse, mapearse y accederse responsablemente. El problema nunca fue el acceso. Siempre fue el control. Quien aprende a entrar y salir de estos estados mantiene la autonomía de su mente. No depende de creencias externas para guiarse. La experimenta directamente. Y la experiencia directa no se puede manipular fácilmente. Por eso este conocimiento se ha diluido, ridiculizado y relegado a un segundo plano. No porque sea falso, sino porque funciona. Y funciona de una manera que reduce drásticamente la dependencia psicológica de las estructuras externas. La verdadera amenaza nunca fue lo que Lilly descubrió. Fue lo que las personas podrían llegar a ser al aplicar ese conocimiento. Hay un punto específico en este proceso que casi nunca se menciona. Un momento en el que la mente se da cuenta de que ha perdido el control, pero la conciencia permanece completamente estable. Es en este punto que muchos se retraen. El ego interpreta esta pérdida de control como una amenaza, pero, en realidad, es simplemente el colapso de un viejo mecanismo que ya no es necesario. Lilly observó que al cruzar este umbral, el cerebro alcanza un estado de extrema eficiencia, menos actividad caótica, mayor coherencia general. Áreas que normalmente compiten entre sí comienzan a operar de forma sincronizada. La experiencia subjetiva es de profunda lucidez, no de confusión. En este estado, la percepción del tiempo cambia drásticamente. Los minutos pueden parecer horas, o las horas pueden desaparecer por completo. Esto no es una alucinación. Es un cambio en la forma en que el cerebro construye la secuencia temporal. El reloj interno deja de dictar la experiencia. También es común experimentar una sensación de acceso directo a la información, no como pensamientos lineales, sino como comprensiones instantáneas, conocimiento sin proceso, respuestas que surgen completas, sin razonamiento aparente. Lilly llamó a esto comunicación directa de la conciencia consigo misma. Aquí es donde muchas personas empiezan a relatar experiencias que desafían la lógica convencional. Visiones simbólicas, geometrías complejas, sensaciones de expansión más allá del cuerpo. Pero Lilly siempre enfatizó: el contenido no es lo más importante. El estado lo es. El contenido varía de persona a persona. El mecanismo es el mismo. Cuando alguien aprende a reconocer este estado sin aferrarse a las imágenes o narrativas que surgen, ocurre algo esencial. La mente deja de identificarse con lo que aparece y comienza a permanecer en el espacio que observa. Esto crea una estabilidad interna que rara vez se ve alterada por estímulos externos. Esta estabilidad es el verdadero poder de estos estados. No son visiones ni experiencias místicas, sino la capacidad de mantener la claridad incluso cuando los filtros normales están desactivados. Esto es lo que hace al individuo menos reactivo, menos condicionado y menos predecible. Desde un punto de vista neurológico, este estado corresponde a patrones de ondas cerebrales altamente coherentes, con mayor sincronía entre hemisferios. Algo que, hace décadas, parecía imposible. Hoy es medible, pero aún no se comprende del todo. Lilly advirtió que este acceso no debe buscarse por curiosidad ni por evasión. Vio a muchas personas perderse intentando transformar estos estados en identidad. El objetivo no es escapar de la realidad, sino ampliar la percepción que se tiene de ella. Integrar, no abandonar. Cuando estos estados se integran adecuadamente, la vida cotidiana cambia. Las decisiones se vuelven más claras. Las reacciones emocionales pierden fuerza. La percepción del significado se profundiza. No porque el mundo haya cambiado, sino porque el observador ha cambiado. Con el tiempo, Lilly comprendió que estos estados no eran eventos aislados, sino partes de un continuo de conciencia. La mente humana no funciona en compartimentos estancos, sino en transiciones graduales entre modos de percepción. El estado común es solo un punto específico en este espectro, no el destino final. Esto significa que la conciencia se puede entrenar, como un músculo, no para escapar de la realidad, sino para habitarla más plenamente. Cuanto más se aprende a reconocer estos estados sutiles, más fácil resulta acceder a ellos sin esfuerzo. El cerebro aprende nuevas vías. Por eso las experiencias espontáneas ocurren con más frecuencia de lo que crees. Durante paseos solitarios, largos periodos de silencio, estados de profunda concentración o incluso momentos de agotamiento mental. En estos lapsos, el filtro se debilita naturalmente.
El problema es que casi nadie sabe reconocer lo que está sucediendo. La mayoría de las personas interpretan estos momentos como distracción, ensoñación o una pérdida de atención. Rápidamente vuelven al modo automático. Pero quienes permanecen atentos perciben algo diferente. Una cualidad de presencia que no depende del esfuerzo. Un silencio interior que no está vacío, sino lleno. Lily creía que la humanidad apenas está comenzando a comprender su propia mente, que la conciencia es mucho más vasta de lo que sugieren los modelos actuales, y que los mayores avances no provendrían de máquinas externas, sino de la exploración responsable de los estados internos. Por lo tanto, a pesar de haber sido silenciadas, sus ideas nunca desaparecieron por completo. Siguen resurgiendo en diferentes áreas: la neurociencia, la meditación, la psicología profunda y la física de la conciencia. Fragmentos del mismo mapa, que reaparecen en distintos contextos. Lo que está cambiando ahora es el momento histórico. Nunca habíamos tenido tanta información, tanto silencio accesible y tanta gente cuestionando la naturaleza de su propia experiencia. El terreno es nuevamente fértil para que este conocimiento se integre de forma madura, sin extremos. La verdadera pregunta no es si estos estados existen. Existen. La pregunta es si estás dispuesto a soltar, aunque sea por un instante, la versión imitada de ti mismo que has aprendido a llamar normal. No para perderte, sino para reconocerte más allá del condicionamiento. Nada de esto requiere fe. Solo atención, honestidad interior y la disposición a permanecer en silencio cuando el impulso es huir. Lo que encuentras allí no es nada nuevo. Es algo que siempre ha estado presente, esperando a que el ruido se calme. Y quizás precisamente por eso este conocimiento se consideraba peligroso. Porque cuando el ruido disminuye, la mente deja de obedecer automáticamente. Percibe. Y quien percibe ya no puede ser silenciado.